Antes de comenzar con el tiempo del sermón, de la enseñanza, gracias Dios te damos por este tiempo, Dios, gracias porque nos permites, Dios, poder escuchar tu palabra. Gracias porque podemos abrir la Biblia, Señor, y conocer de ti, Señor. Podemos conocer quién eres y saber tus planes para nosotros, Dios. Gracias porque nuestra fe, Señor, está sustentada por la palabra. Te glorificamos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 28. Hoy vamos a hacer una pausa en el estudio que estamos llevando en el libro de Génesis, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Pero no se nos olvide dónde vamos, ¿sí? Pero hoy vamos a hablar acerca de las implicaciones de la resurrección del Señor para nuestra vida, ¿sí? Porque a veces nosotros cuando hablamos de Jesús, siempre hablamos del Jesús que se entregó. Hablamos del Jesús que murió en la cruz, ¿verdad? Siempre hablamos del Jesús que enseñaba y que hacía milagros. Sí, hablamos del Cordero limpio, puro, sin mancha, que murió por nuestros pecados. Y todo eso es cierto, pero a veces olvidamos esta parte, ¿verdad? En la que Él realmente resucitó y está reinando, ¿verdad? Con gloria. Muchas veces nosotros enfocamos la vida y la muerte de Cristo, pero olvidamos la parte esencial también que hace y que nos permite congregarnos, que es la resurrección. Si Jesús hubiera muerto y no hubiera resucitado, entonces hablaríamos de un buen maestro, de un buen filósofo, de alguien con enseñanzas que se pueden escuchar, pero si Él resucitó, entonces es el Hijo de Dios. La resurrección es lo que nos da esa esperanza de vida eterna, ¿verdad? Sabes, en la iglesia primitiva, las reuniones de domingo, y esto lo sabemos por las cartas de los antiguos cristianos, tenían un enfoque no en la muerte, sino en la resurrección, cada domingo. Por eso los servicios eran en domingo, porque Jesús resucitó un día después del día de reposo judío, que era un sábado. Entonces la iglesia empezó a congregarse en domingo. ¿Por qué? Por la resurrección. Y cada domingo era un domingo de celebración, ¿verdad? Cuando se tomaba la cena del Señor, se celebraba, cuando se oraba por otros, cuando se impartían bendiciones, ¿verdad? Todo era una celebración por la resurrección de Jesús. Luego pasaron los años y fuimos convirtiendo el servicio en en un repaso de la muerte de Cristo, ¿verdad? Y como que cambió la forma de ver las cosas, ¿verdad? Pero realmente lo que detona la fe cristiana es esta resurrección poderosa, ¿verdad? Porque Cristo murió sin pecado, murió, ¿verdad?, para perdonarnos, pero no se quedó en el perdón nada más. Resucitó en poder para que tú también puedas resucitar. No solo para que mueras justificado, pero para que resucites también, como resucitó Cristo, que es la primicia de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunas implicaciones de esto. Mateo 28, verso 16, si lo tienes ahí conmigo, dice ahí: los discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado para reunirse, y al verlo, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban, ¿verdad? ¿Qué pasó en Mateo 28? Si tú lees este capítulo en tu casa, vas a ver cómo María Magdalena y la otra María, dice la Biblia, fueron a la tumba de Jesús. Y cuando llegaron a la tumba, dice la Biblia que sintieron un gran temblor, ¿verdad? Porque el ángel de Dios había bajado y estaba sentado sobre la piedra, anunciándoles a las mujeres que Jesús ya no estaba en ese lugar, ¿verdad? El ángel les da la instrucción, ¿verdad? De hecho, de ir y reunir a los discípulos en Galilea, donde Jesús los encontraría. Y cuando las mujeres salen, Jesús les sale al encuentro. Y entonces les dice: llévalos a Galilea, ¿verdad? Y se juntan los discípulos en Galilea. Y lo que me dice Mateo 28 es que cuando los discípulos, ¿verdad?, vieron a Jesús, lo adoraron, donde Jesús iba a aparecerse, ¿verdad?, después de la resurrección que Él tuvo. ¿Y qué significa esto? Que los discípulos le hayan adorado. Porque tenemos que aprender a ver en perspectiva las cosas. Algunos dudan. Tal vez no todos, no los 11 estaban adorando convencidos. A lo mejor 3 o 4 todavía guardaban alguna reserva, ¿verdad? Y es que
hablamos de las enseñanzas de Jesús, porque el maestro griego, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Ellos discipulaban, cambia tu mente para que cambies tus acciones. Pero Jesús, su forma de discipular es, cambia tus acciones mientras yo voy cambiando tu forma de pensar. ¿Sí? Entonces, todos fieles a la forma en que Jesús los discipuló, adoraron a Jesús. Aunque algunos estaban dudando, ¿será este o no será, verdad? Se parece, pero ¿cómo es que está aquí? Pero ellos en fe estaban adorando, ¿verdad? Y el término adorar, en el original que se escribe es proscuneo, que significa doblarse, arrodillarse en homenaje. Es decir, ellos cuando vieron a Jesús, lo que hicieron, cuando me dice la Biblia, adoraron, no es que cantaron canciones, cuando adoraron, se tiraron al piso delante de Jesús. Se arrodillaron, se doblaron, se tumbaron, ¿verdad? Y le hicieron adoración a sus pies. Jesús había sido adorado antes. Cuando fue un bebé fue adorado en ciertos pasajes de su vida. Pero después de su muerte, el tiempo en que él estuvo entre el viernes en la tarde y el domingo en la madrugada, nadie le adoró. Porque todos dudaron cuando vieron que Jesús había muerto. Los discípulos, cada uno, ¿verdad?, se fue a su antiguo oficio, a su antigua vida, ¿verdad? Después de haber seguido a Jesús 3 años, el día que sintieron que Dios les falló, abandonaron, ¿verdad? Y se fue cada uno a su lugar, a lo que estaban haciendo. Los seres humanos olvidamos a veces ver en perspectiva. Todo lo juzgamos según nuestra actualidad, como la estoy pasando hoy, ¿verdad? Muchos olvidaron ese día cuando Jesús sanó un ciego. Se les olvidó por la duda. Ese día cuando Jesús agarró lodo, ¿verdad?, y sanó un ciego. El día que estaba un cojo ahí, Jesús puso manos y las piernas de pronto se acomodaron frente a todos y empezó a caminar. Ese día, ¿verdad?, que la mujer con flujo de sangre fue sanada. Se les olvidó el endemoniado gadareno, ¿verdad?, que también tenía muchos demonios y Jesús lo liberó. El día que había soledad, el día que había problemas, el día de la crisis, olvidaron a Cristo. Pero gracias a Dios, gloria a Dios, que Él no se olvidó de ellos. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado del Señor? Pero el Señor aún así sigue acordándose de nosotros. Jesús a los primeros que buscó fue a sus discípulos. Mujeres, díganles que los veo en Galilea. Jesús pudo haber dicho, ¿qué hubiéramos hecho tú y yo? Aquel me negó 3 veces, aquellos corrieron, ya uno hasta renegó de mí, y luego revives, ¿verdad? Y dices, no hombre, ¿qué los voy a andar buscando? ¿verdad? Pero Jesús no ha tomado esa actitud con nosotros, porque más de una vez lo negamos, más de una vez renegamos de la fe, más de una vez, ¿verdad? Quisimos irnos al otro lado. Más de una vez, decía el salmista, ¿verdad? Yo vi a los malos y tuve envidia de ellos porque nadie les cobra nada. Decía una persona, la gente ingrata es la última que se muere, ¿verdad? Más de una vez quisimos voltear a ver del otro lado. Pero Jesús siempre apareció en el momento oportuno para decirnos, aquí estoy, adórame. ¿Te acuerdas que la adoración es un llamado? Comienza con Dios llamando a su pueblo. Cristo aparece para ser adorado. Cuando tú vienes a la iglesia, ¿verdad? Cristo está en nosotros, pero cuando nos reunimos para hacer homenaje, nos reunimos para adorar. Esa es la principal razón por la que tú y yo estamos aquí, dar adoración a Dios. Cuando Cristo resucitó, todo cambió en la vida de los discípulos. Todos los recuerdos de los milagros de Jesús y lo que Dios hizo en el pasado volvieron a tener color. Despertaron, ¿verdad? Se hicieron realidad otra vez. Y tal vez tú estés pasando situaciones complicadas. Solo quiero decirte, no te olvides de los milagros que Dios hizo contigo en el pasado. Porque cuando estamos en crisis, esos recuerdos del pasado, de lo que Dios hizo con nosotros, se ponen oscuros. Y los olvidamos. Pero cuando Cristo aparece nuevamente en nuestras vidas, ilumina nuestro ser, y esa perspectiva que teníamos, vuelve otra vez a despertar en nosotros. Entonces Jesús es adorado. Y Jesús, con su adoración y con la resurrección, demuestra también que Él es el Hijo de Dios. Jesús no es un profeta.
Si Jesús hubiera muerto y no hubiera despertado, Jesús hubiera sido un profeta. Jesús hubiera sido un buen maestro. Pero si despertó, entonces es el Hijo de Dios. No es un jefe militar, como lo querían hacer en el Evangelio de Juan los judíos. No es un rey terrenal, no es un hombre, solamente un profeta, un maestro, un sabio. Jesús es el Hijo de Dios. Los emperadores, todos los Césares, faraones que se creían dioses, todos los hombres prominentes, los conquistadores como Alejandro Magno, emperadores como Constantino, genios como Einstein, como Newton, ¿verdad? Personas de hermoso parecer como el rey David, como Raquel de la Biblia, personas muy ricos como Job o como los Rockefeller, todos ellos, no importa lo grande que hayan sido ni las hazañas que hayan cometido, todos ellos pasaron por el umbral de la muerte y no volvieron. Porque por más grandes que sean, no son el Hijo de Dios. Solo uno fue el Cristo y ese es Jesús. Entonces cuando Jesús resucita y es adorado, nos está diciendo algo. Aquí está en quien tú puedes confiar tu fe. Porque hay muchas religiones y en muchas de ellas hay hombres sabios, pero en ninguna está Cristo ahí. En ninguna está el Hijo de Dios resucitando de entre los muertos. Por eso Jesús mismo dice, el que pone su fe en mí, el que escucha mis palabras y las hace, es alguien que funda su vida sobre una roca. Porque solo Cristo es roca. Cualquiera que funda su vida en cualquier otra cosa, está fundándola en la arena y le va a durar lo que duren en subir la marea de tu vida. Hasta que te llegue el día que te vayas de este mundo, eso van a durar tus obras si las pones en la arena. Pero si las pones en Jesús, quedan para siempre. Entonces todos murieron. Esos hombres increíbles. Pero Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús no es un profeta. No es un maestro. Fue un maestro y un profeta, pero es mucho más que eso. Es la parte de la Trinidad divina de Dios, digno de adoración y digno de que se le canten alabanzas y se le dediquen ofrendas de palmas y de vida. La resurrección de Cristo nos confirma lo que Él le había dicho a sus discípulos: este templo en 3 días lo levanto. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir, me voy a ir, pero en 3 días este templo lo levanto? Solamente el Todopoderoso, solo Jesucristo. En el nombre de Jesús, tú puedes orar al Padre. Por eso, por Cristo, tú no necesitas un intermediario. No necesitas otros elementos. Tu esperanza de resurrección está en Jesús. Efesios 2:6 dice, Él nos resucitó junto con Él y nos hizo sentar con Él en el cielo mediante Jesucristo. Solo en el nombre de Jesús. Entonces, hoy en la actualidad, habrá mucha gente que trate de golpear el cristianismo poniendo en duda el nombre de Jesús, el nombre de Cristo. Algunos dicen que Jesús no existió. 90% de los historiadores saben que existió. Pero algunos todavía, ¿verdad?, prefieren decir que no existió, quieren que no exista. Algunos, ¿verdad?, niegan su divinidad, lo quieren volver solamente un ser humano. Pero como creyentes que entendemos este libro y que leemos este libro, debemos de rechazar cualquier intento de error que quiera quitarle a Jesús su posición de autoridad, la que Él tiene delante de nosotros. Que nadie te diga que vas a ser salvo por un conocimiento escondido que vas a encontrarte un día. Que nadie te diga que vas a ser salvo, ¿verdad?, a través de adorar ángeles, a través de la adivinación o de cualquier otra herramienta que quieras usar. La única salvación está en Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres ir al Padre? Tiene que ser a través de mí. Jesús también dijo en Juan, solamente las ovejas que entran por la puerta, porque yo soy la puerta y el buen pastor, esas son mis ovejas y reconocen mi voz. Cualquiera que entra por los lados es un salteador nada más. Es un ladrón. Entonces, es en Jesús, hay un camino. Y ese camino se llama Cristo.
No hay otro camino en el cual tú puedas tener salvación. Ahora, tal vez alguien te diga, es que todos somos salvos. Bueno, si hubiese sido así, no hubiese sido necesaria la muerte de Jesús. Si tu pecado no te condenara, no habría sido requerido un sacrificio de expiación, como lo aprendimos en Génesis con Abraham, ¿verdad? Entonces Jesús vino para salvarnos, pero solamente en Él vamos a poder ser salvos, ¿verdad? Jesús, entonces, dijimos, por lo que estamos leyendo, no es un profeta, nada más. Como el Islam, que te dice, Jesús es un profeta. Uno de los tantos profetas que hubo en el Antiguo Testamento, es uno de esos, ¿verdad? Jesús no es una creación. De pronto la secta de los testigos de Jehová te puede decir que Cristo fue el primer hombre creado por Dios. Pero Jesús no es una creación, ni es un profeta nada más, ¿verdad? Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, que es Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que Jesús es para siempre y por siempre. Los profetas conocían solo lo que Dios les permitía conocer. Eran hombres limitados. Elías era un hombre, aunque fenomenal como profeta, también se equivocaba, cometía errores. Todos los predicadores, pastores, cristianos que haya, pueden ser excelentes creyentes, pero no están exentos de cometer errores. Pero Jesús fue perfecto, ¿verdad? Incluso tenemos al profeta Juan el Bautista, pero hasta el libro de Juan dice, ¿verdad?, que habla sobre, cuando comienza de Juan el apóstol, el hombre Juan, cuando describe a Juan el Bautista, dice, aunque muchos lo seguían, este no era la luz es Cristo Jesús. Así que Jesús es mucho más que un buen consejero. La Biblia no es un libro de consejos, es un libro escrito que describe al Rey de Reyes. Jesús resucitó y Él es la resurrección y solo en Él podemos resucitar. Y esto no te lo puede ofrecer nadie más. Ningún profeta, ningún ángel, ningún maestro, solo Cristo Jesús. Ahora, algo también que podemos ver con todos adorando al Señor, porque dice que al verlo lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban, es que la resurrección le devolvió a los discípulos la confianza que habían perdido cuando lo vieron morir. Porque todos ellos regresaron a sus vidas normales. Tal vez te ha pasado que en tu vida cristiana eres fiel y luego hay un desánimo, algo sucede, alguien se enferma, pasa algo en tu vida, un problema económico, un problema de salud, algo, y regresas a tu antigua forma de vivir, porque la esperanza se perdió. Tal vez porque todavía no teníamos la madurez para entender que la esperanza está en Cristo y no en la bendición que nos da, ¿verdad? Pero a muchos nos pasa a veces, que de pronto cuando esas bendiciones son quitadas, nos damos cuenta que no estábamos tan afianzados como creíamos y dudamos en nuestra fe. Los discípulos, aunque caminaron 3 años con Jesús todos los días, dudaron de su fe y regresaron a hacer lo que estaban haciendo, a pescar, a ser cobradores de impuestos, a dedicarse a la vida que ellos tenían. Pero cuando Jesús resucita, todos ellos vuelven a su ministerio. Vuelven otra vez a ser discípulos, pero ahora también serán apóstoles. Todos ellos ahora vuelven al camino, pero para ya no volver a dejarlo jamás. Antes de ver a Jesús resucitado. Mira, Pedro vio milagros. Pedro caminó sobre el agua, hombre. Pedro vio la transfiguración de Jesús. Pero el día que Jesús muere, regresa a pescar. Pero cuando Jesús resucita, ese mismo hombre que negó a Jesús, ahora es capaz de dar su vida por Cristo, porque la resurrección de Jesús cambió absolutamente todo en la vida de Pedro. Entonces tenemos que saber, y la gente tiene que saber, que Jesús no está clavado en una cruz. Jesús no murió para quedarse ahí, ¿verdad? Porque como hispanos nos gusta mucho pensar dramáticamente. Tenemos el drama en nuestras venas, ¿verdad? Y la parte, siempre en las historias, ¿verdad?, donde hay drama es donde nos gusta quedarnos, ¿sí? Y nos quedamos mucho en esa muerte de Jesús.
repasamos una y otra vez, ¿verdad?, la pasión de Cristo y vemos, ¿verdad?, y lloramos, y qué bueno, porque es parte de esa historia. Pero tenemos que recordar que Jesús sufrió por nosotros, pero ya no está sufriendo en la cruz, ahora está reinando. Jesús vino como un cordero, pero no va a regresar como un cordero, sino como un rey, a gobernar, ¿verdad? Entonces, es bueno que sepamos quién venció la muerte y quién venció al enemigo. Por eso Pablo decía, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya te vencieron en la cruz. La muerte era ese enemigo del hombre que le quitaba toda esperanza de vida, que a final de cuentas no importa cómo vivas, cómo hagas, si eres bueno o malo, te vas a morir igual. Por eso mucha gente va y hace lo que sea. No tienen esperanza de vida eterna. Pero la vida de Jesús le quitó a la muerte su aguijón, que era el pecado. Y el sepulcro ya no tiene victoria, porque ahora vivimos para siempre en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Vamos a ver verso 18. Dice ahí el verso 18, y acercándoseles, Jesús habló con ellos y les dijo, toda autoridad me ha sido dada sobre los cielos y sobre la tierra. ¿Cuánta autoridad? ¿Poquita? ¿Casi toda? ¿50-50? Toda autoridad. Por tanto, verso 19, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todo lo que les he ordenado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La resurrección de Cristo le dio potestad, le dio autoridad por sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra. Por la resurrección de Cristo tenemos una urgencia de predicar el Evangelio. Pero esa urgencia no solamente es una urgencia. Mira, si fuera una urgencia y ya, cada quien maneja las urgencias como cree que es mejor. Tú lo sabes, los que están casados lo saben. Siempre hay un loco que siempre cree que es tarde, ¿verdad? Y anda para todos lados, y está el otro, ¿verdad?, que va bien despacio, y todavía faltan 5 minutos, ¿verdad?, y todavía ni se peina ni nada, ¿verdad? Pero, porque la urgencia, cada quien la maneja a su manera. Pero la urgencia del evangelismo no es una urgencia como cualquier otra. Cuando vino el COVID también, cada quien manejó la urgencia como quiso. Alguien se ponía máscara, otro no, otro salía, otro se quedaba, ¿verdad? Cada quien iba opinando, ¿verdad? Pero la urgencia del evangelismo no es una urgencia voluntaria, sino que es una urgencia dirigida por aquel a quien se le dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús por eso dice, antes de mandarlos a predicar, primero les dice, sepan que toda potestad, y cuando hablamos de potestad es dominio, autoridad, gobierno, me fue dado aquí y allá. Por eso, porque tengo la autoridad, vayan y hagan discípulos y bautícenlos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he ordenado. Este trabajo no es un trabajo, ¿verdad?, que venga de alguien que solamente es una buena persona. Jesús es el Rey y el Rey eterno. Él tiene dominio eterno. Toda potestad, les dice, ¿verdad? Jesús se convierte en nuestro Salvador cuando muere por nosotros. Va y nos rescata del pecado. Pero se convierte en nuestro Rey cuando resucita. Cuando Él resucita, se convierte en el Rey que gobierna toda nuestra vida. Por eso nosotros decimos, Señor, te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Porque yo puedo querer que sea mi Salvador, pero no que sea mi Señor. Superman venía y salvaba gente y luego se iba. Pero Jesús no es solamente un héroe. Jesús es un Rey que gobierna. Señor y Salvador de nuestra vida para ser discípulo de Cristo.
Daniel 7 dice que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. El gobierno de Cristo no dura 4 años, no dura hasta que el rey se muera, ¿verdad? De pronto hubo reyes que parecía que nunca iban a terminar. Está Alejandro Magno conquistando por todas partes y de pronto la muerte le llega joven. Hay reyes que duran mucho tiempo, pero aún así terminan por morir. Pero el reino de Cristo es eterno, no tiene época, no tiene caducidad, ¿verdad? Es decir, el reino de Cristo trasciende los contextos culturales también, porque es rey de africanos y de hispanos, y de blancos y de todas las personas. Jesús es rey en todas las épocas, en la iglesia primitiva, en la iglesia medieval, en la iglesia de hoy. El pecado sigue siendo pecado, pero Jesús sigue perdonando y sigue siendo rey. Y eso no va a pasar. Nos dice la Biblia también que en el Antiguo Testamento había sumos sacerdotes. Y cuando ese moría, pues levantaban otro. ¿Has escuchado la frase, muere el rey, vive el rey? Pero sin embargo, Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec por siempre y para siempre. Reconocer a Cristo como nuestro Señor nos lleva a una vida de obediencia y de rendición de cuentas. Porque el pecado se gesta en lo secreto, donde no hay luz. ¿Dónde suceden las mayores cosas malvadas? Es en la noche, es en la oscuridad, es en lo secreto. Donde los niños, ¿verdad? Tú te enteras de pronto que tal niño de 10 años escapó porque estaba platicando con un adulto por internet. ¿Y dónde lo hacía? ¿En su cuarto? ¿En un ordenador? ¿Con un password donde nadie lo podía ver? ¿Dónde suceden muchos crímenes? Donde no haya nadie, donde nadie vea. ¿Dónde suceden los engaños, las infidelidades, las mentiras? A espaldas. Pero el que está en Cristo está bajo la luz. Y la vida de Cristo nos enseña a caminar en obediencia al Señor. Y en obediencia es en unidad a la iglesia, siendo luz, ¿verdad? No dejando nada a lo secreto, sino siendo uno con Cristo. El pecado se gesta en lo secreto y no le rinde cuentas a nadie. Hay cristianos que son cristianos, pero que tratan a Cristo como si hubiera sido un maestro en quien no hay que rendirle realmente cuentas de lo que hago. Pero si Jesús es rey, hay cuentas que voy a rendir, ¿verdad? Sus enseñanzas de vida. Si Jesús hubiese sido solo un maestro, sus enseñanzas de vida hubiesen sido filosofías de comportamiento nada más. Buenos consejos, ¿verdad? Pero si Cristo resucitó y tiene todo el poder y el dominio, entonces sus enseñanzas no son filosofías de vida, ni son opcionales. Son demanda para quien dice ser discípulo de Jesús, para quien dice ser parte del pueblo de Dios y que es parte de la ciudadanía celestial. Verso 19. Porque toda potestad les dada, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el dominio que Jesús tenía, porque Jesús primero va y les dice, ¿sabes una cosa, Pedro, Juan? Yo tengo todo el poder, todo el dominio, todo me pertenece. Y entonces les voy a dar estas encomiendas. Primero vayan y hagan discípulos y bautícenlos, ¿verdad? Porque sabemos que Él resucitó, sabemos que tenemos un Señor que nos ha dado esta tarea a los que creemos en Él. Porque lo que se me dio por gracia, tengo que compartirlo por gracia, ¿verdad? Les había dicho la semana pasada, cuando a usted le dan buenas noticias, no se tarda en compartirlos, ¿verdad? No se tarda en decir, oye, me gané esto, ¿verdad? Llamé a la tele y me gané un carro, ¿verdad? Completé las palabras y me salió este premio. O me dieron este diploma por mi trabajo, o me dieron un ascenso. En Facebook, en Instagram, nadie comparte las cosas de todos los días, ¿verdad? Van y comparten lo mejor. Si te vas de vacaciones, es de ley que tienes que poner foto. Si no, no te fuiste, ¿verdad? Pero con el Señor, porque a veces nos cuesta trabajo compartir esta buena noticia y mostrar
la grandeza de nuestro Rey. Si Él resucitó, nos ha dado una tarea. Vayan y prediquen, hagan discípulos y bautícenlos. Alguien podría decir, ¿por qué Dios no les pone un sueño universal a todos en la noche para que les predique y a ver si cada quien recibe o no recibe? Pero Jesús quiso valerse de su iglesia, que somos nosotros. Y esa tarea se nos dejó a nosotros. Esa tarea de ser luz en el mundo, de predicar el evangelio, de no cansarnos de hablar de Jesús, se nos dio a nosotros. Se te dio a ti y se me dio a mí. ¿Cómo vamos a responder a ese llamado? La otra instrucción es, y enséñenles a que guarden todo lo que les he mandado. No nada más es vayan y bautícenlos, ¿verdad? Que se den un chapuzón ahí y salgan igual. Enséñenles también a vivir como yo viví, a hacer en el mundo como yo hacía. Así como yo era piadoso con las personas necesitadas, que sean piadosos. Así como yo enseñé, que también enseñen, ¿verdad? Que también aprendan. Muchas veces decimos, a Jesús le importa lo de adentro. Y esas frases generalmente las dice la gente que por fuera anda haciendo de todo, ¿verdad? Jesús solo se fija en el corazón. Primera de Mitómanos 3:2, ¿verdad? Porque lo que la Biblia me dice es que el Señor nos resucitará en nuestros cuerpos mortales. La resurrección es física. Jesús no solamente redimió lo de adentro. Qué bueno que se redimió lo de adentro. Ahora también hay que redimir lo de afuera. Por eso Jesús dice, enséñenles que vivan, que guarden las cosas que yo mandé. Que vivan como yo. Que hagan lo que ustedes saben que es correcto. Jesús no solamente vino a salvar tu alma, vino a salvar todo tu ser, desde adentro hacia afuera, hasta la última punta de tu cabello. Ireneo de León, en el 180 después de Cristo, escribe, si Dios es capaz de dar vida a la obra que moldea, y si la carne es capaz de recibir vida, ¿qué impide que la carne tenga parte en la incorruptibilidad? Que no es otra cosa que una vida larga y sin fin otorgada por Dios. Es decir, Jesús vino a salvarte completo. Completo. Todo lo que haces le importa al Señor. Todo lo que hacemos con nuestras manos, con nuestra boca, con nuestros pies, con nuestros ojos, ¿verdad? Es realmente importante para Cristo. Si mi alma está redimida en Cristo, mi vida física lo va a demostrar con las obras. Si yo digo que mi alma está redimida en Cristo, mi vida física va a ser una expresión de lo que ya se está gestando dentro, ¿verdad? Por eso, porque así somos. ¿Qué pasa cuando alguien se enamora? No tiene que decirlo. Acuérdate cuando tenías 15, 16 años, ¿verdad? Y te enamoraste por primera vez. No dijiste nada, pero todos en tu familia supieron. ¿Cómo supieron? ¿Por la cara? ¿Por los modos? Ya hasta levantabas los platos, ¿verdad? Cuando comías. Cambiabas, eras más que aceroso. Porque cuando hay algo dentro, refleja lo de afuera. Por eso cuando hay un corazón amargado, lo de afuera se ve, se nota. Pero entonces si soy creyente, si el Espíritu de Cristo está en mí, si yo quiero que Cristo me haya redimido, entonces mi vida tiene que mostrar la redención que yo digo tener, viviendo como Cristo. Y esto no es una petición, porque Jesús no es un consejero, es un mandato, porque Jesús es Rey. Si Jesús tiene el poder y tiene la gloria y tiene el gobierno, sus enseñanzas no son consejos, son mandatos. No es para que cada quien la siga como quiere. Jesús no dijo, te aconsejo poner la otra mejilla, te aconsejo seguirme, te aconsejo, ¿verdad?, tener hambre y sed de justicia. No son consejos. La palabra de Jesús es palabra de fuerza, palabra de rey, palabra de gobierno, palabra de alguien que tiene un dominio completo. Es Jesús que murió en la cruz, murió como un cordero, pero cuando venga, cuando resucitó, de hecho, resucita como un rey, con toda la autoridad. Entonces tal vez tú conoces a Cristo, tal vez tú sabes algo de Dios,
Tal vez has ido a las iglesias y dices, bueno, pues ahí va el barco andando, más o menos, soy cristiano, va la vida cristiana ahí como que quiere, como que no quiere. Pero déjame decirte que hay un estándar que Jesús puso. Y ese estándar yo no lo escribí, no me culpes a mí, porque no es mío. Ese estándar está en la palabra de Dios. Y ese estándar es hacer todas las cosas que Jesús nos ordenó vivir. Porque Él es la resurrección y la vida. Ahí está el estándar. Verso 20. Y enséñenles que guarden más o menos todo, casi todo, 50%, todo lo que les he ordenado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y aquel que resucitó tiene la autoridad y tiene el dominio, y que es la resurrección y la vida. No solamente va y te dice, sígueme y hazle como puedas, sino que te dice, para este trabajo que tú vas a hacer en tu vida, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Tú no estás solo yéndote a la guerra. Vas a predicar, vas a ser como yo, pero yo voy a estar dentro de ti para guiarte en ese trabajo. Por eso vino el Espíritu Santo. Esa libertad es para entender que si lo buscamos, debemos saber que Él está ahí. No siempre lo vas a sentir. Jesús no promete, he aquí ustedes me van a sentir todos los días de su vida. Hay días que no sientes a Jesús. Hay días que tú te levantas, ¿verdad? Y todo está mal y no sientes a Jesús. Pero lo importante no es que lo sientas siempre. Por su misericordia nos permite sentirlo. Pero es que sepas que Él está con los que lo buscan y lo aman. Si tú recibiste a Cristo, el Espíritu de Cristo está en ti. Aunque no lo sientas. El día que lo sientas, gloria a Dios, maravilloso. Pero el día que no lo sientas, basta con que sepas que Él está contigo. Nosotros nos congregamos, mira, nos congregamos porque cuando nos congregamos formamos un templo espiritual y el Espíritu Santo habita y se pasea aquí y pasan cosas en la iglesia. Es una asamblea que se junta porque Cristo también promovió eso. Pero cuando nosotros nos vamos, cada quien a la casa, no dejamos al Espíritu Santo aquí encerrado, esperándonos hasta el otro domingo. Va con los que son de Él. Va contigo. Va dentro de ti a todas las cosas que haces en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, en tu vida diaria. El Espíritu Santo está contigo, ayudándote en la tarea que tienes de vida, de ser como Cristo. No siempre lo vas a sentir, pero siempre va a estar ahí contigo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Para terminar, quiero solamente leerte Juan, capítulo 20, si puedes ir conmigo a ese pasaje, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21. Y quiero hablarte de otra implicación, esta última. Dice 20:21, Juan 20:21, Jesús les dijo otra vez, la paz sea a ustedes. Tal como me ha enviado a mi Padre, también yo los envío a ustedes. Verso 22. Y habiendo recibido esto, y habiendo dicho esto, les sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Jesús, antes de irse, le deja un regalo a los discípulos. Reciban al Espíritu Santo. Como el Padre me envió, yo también los envío. Vayan, para que vayan y hagan lo que tengan que hacer. Pero primero reciban al Espíritu Santo, porque sin Él va a ser imposible vivir la vida cristiana. El Espíritu Santo que los discípulos recibieron es el mismo Espíritu que iba a ser impartido a todas las personas que creyeran en Jesús. Por eso ellos imponían manos, por eso ellos oraban por otros, para que el Espíritu Santo entrara en sus vidas. El Espíritu Santo está en este mundo, pero no está en este mundo ahí nada más flotando en una montaña. Está dentro de la iglesia, está dentro del creyente. ¿Sí?
Entonces Jesús no te mandó a una misión sin lo necesario. Tú no estás solo tratando de vivir la vida cristiana. No estás solo tratando de ser bueno. El Espíritu Santo está contigo. La tercera persona de la Trinidad, y para que sea impartido para otras personas. Vamos a ponernos en pie. Con el Espíritu Santo vienen los dones. Con el Espíritu Santo viene la guianza. Con el Espíritu Santo viene la convicción. Si tú eres creyente, estás capacitado para hacer las cosas que Jesús demanda como Rey. Y si alguno no tiene a Cristo o siente que se está apartando de la verdad, pídale al Espíritu Santo que lo guíe al arrepentimiento para que confiese al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar. La resurrección de Cristo nos encomienda, nos recuerda la encomienda de predicar a otros. Porque Él tiene todo el poder para hacer esos mandatos. Pero también nos recuerda la libertad, la vida eterna, reinar con Jesús. Tú no estás hecho para durar 60 años. Tú estás hecho para la eternidad en Cristo Jesús. Si tú no tienes a Cristo y lo quieres recibir, te invito a que pases al frente. Si tú quieres de esa vida eterna,